Vamos a empezar entonces. En la plática de la semana pasada comenté entonces que el mensaje original de Cristo lo que en realidad hace es una clara demarcación o separación entre la verdad y la ilusión, abriendo entonces con esto el camino de salvación para el ser humano, puesto que le explica con claridad la meta última o fin último que éste debe alcanzar, es decir, el reino divino o Dios. Dije también entonces que el mensaje original de Cristo entonces responde a dos de las tres preguntas más importantes que un ser humano puede hacerse sobre la faz de la tierra. Es decir, uno, ¿qué debo verdadera y esencialmente lograr en la vida? Dos, ¿cómo puedo lograrlo? Y tres, ¿por qué debo lograrlo? Dije entonces que lo que el ser humano debe verdadera y esencialmente lograr en la vida es pasar de la ilusión a la verdad. ¿Y por qué es esto así? Porque mientras que la verdad es vida eterna, la ilusión es el reino de la muerte. Es un espejismo o engaño que no es lo que la verdad es. Muy bien, el día de hoy entonces me gustaría contestar a la tercera de estas tres preguntas vitales. ¿Cómo puedo pasar de la ilusión a la verdad? ¿Ok? Miren, ya hemos comentado en pláticas anteriores que el ser humano en el reino material se encuentra muerto o dormido, debido a que ha perdido todo contacto y no se da cuenta de su esencia divina, que es Dios. Y permanece entonces absolutamente identificado y creyendo ser su cuerpo y su mente racional humana. Una vez que entonces el ser humano ha caído en esta situación, entonces para corregirla, lo que debe de hacer es, en primer lugar, resucitar de entre los muertos o despertar, que implica entonces pasar del reino material al reino espiritual ascendido. Y una vez entonces que ha logrado esto, entonces debe avanzar desde el reino espiritual ascendido hacia el reino divino, donde entonces culmina su proceso y se funde en la unicidad absoluta que es Dios, la única verdad que es. ¿Ok? Ahora, voy a explicar primero el primer paso, es decir, el paso del reino material al reino espiritual ascendido. Pero para lograrlo voy a utilizar otra gráfica en la cual, como ustedes ya ven, permanece separado el reino espiritual ascendido del reino espiritual caído. Reino espiritual ascendido, tendríamos entonces el reino divino, luego tendríamos el reino espiritual ascendido, aquí está también escrito, luego tendríamos el reino material caído, el reino material caído y finalmente el reino espiritual caído. ¿Ok? Ahora miren, si el ser humano en el reino material se encuentra muerto o dormido debido a que cree ser su propio cuerpo y su mente racional humana, ligada por supuesto a las emociones que experimenta en relación a sus propios pensamientos, entonces resucitar, revivir, lograr la resurrección de los muertos o despertar no es más que recobrar la conciencia de ser, darse cuenta de que él es un ser que es. Yo soy, por encima de mi cuerpo y de mi propia mente, yo sé que yo soy porque yo me doy cuenta de que yo soy. Muy bien. Para lograr esto entonces existen dos tipos de prácticas. Unas son las prácticas de atención y las otras son las prácticas de energía. Por un lado, las prácticas de atención lo que logran en aquel que las practica es que conforme va avanzando en su proceso cada vez puede estar mayores periodos de tiempo del día en estado de ser, dándose cuenta de que él es un ser que es. Y esto es precisamente revivir
resucitar de entre los muertos o despertar, como ya comenté. Muy bien. Hagan de cuenta que las prácticas de atención son muy variadas. Todos los ejercicios de atención que ayuden a desarrollar la atención, entonces sirven para este fin. Y el capítulo 3 de nuestro libro, entonces explica una serie de estos ejercicios. Lógico, se incluye la atención a la respiración, la atención al cuerpo, la atención a los movimientos y posiciones del cuerpo, la atención a las sensaciones, la atención a los sonidos, olores y sabores que percibimos, la atención entonces a las emociones, la atención a los propios pensamientos que aparecen en la mente mientras los vigilamos de forma imparcial como testigos imparciales, etc. Por el otro lado, entonces, las técnicas de energía lo que están buscando esencialmente es ascender o subir la energía del fuego sagrado desde la base del tronco hacia la cabeza para colaborar entonces con el despertar y recobrar la conciencia de ser. ¿Ok? Ahora, conforme este proceso de despertar y resucitar de entre los muertos se va llevando a cabo, entonces aparece otro proceso de manera simultánea que llamamos purgación. La purgación de las impurezas y obscuridades dentro de la propia mente consciente y subconsciente del ser humano y que están asociadas a emociones tales como el odio, el miedo, los celos, la envidia, la ira, etcétera, y que pertenecen al reino espiritual caído. Una vez entonces que el ser humano ha logrado despertar o resucitar de entre los muertos de manera permanente y ha purgado o se ha liberado de estas energías impuras y obscuras, entonces y solo entonces permanece ya ubicado en el reino espiritual ascendido. ¿Qué es esto? ¿Estamos? Bueno, ahora vamos a hablar del segundo paso. ¿Cómo puede pasar el ser humano entonces del reino espiritual ascendido al reino divino? Lo primero que tenemos que entender es que el reino espiritual ascendido es un reino de conciencia de ser, donde prevalecen los atributos puros y luminosos, tales como los asociados con la paz, el amor, la armonía, la gracia, etc. En resumen, el reino espiritual ascendido es un reino de conciencia de ser, donde prevalecen la dicha y la gracia permanentes. ¿Estamos? Bueno, pero no obstante que yo les he explicado y que queda explicado en el tercer capítulo de nuestro libro, que el reino espiritual ascendido está formado por una escala de conciencia o una escala de seres espirituales en sentido ascendente, y que la terminología hebrea llama los 9 coros celestiales, entonces la práctica para superar el reino espiritual ascendido en su conjunto y poder ingresar al reino divino es solo una. Esta práctica es simplemente permanecer en un perfecto estado de ser santo, puro e inmaculado, y al cual ya me referí en la plática de la semana pasada y que llamé la propia conciencia de Cristo. Cuando un ser permanece en un perfecto estado de ser santo, puro e inmaculado, entonces suceden dos cosas. La primera es que el ser, el estado de ser, permanece en sí mismo, en su propia esencia, que es la santidad perfecta. Y en segundo lugar, por encima incluso de todos los atributos del reino espiritual ascendido que he comentado. ¿Ok? Y en segundo lugar, entonces, lo que logra permanecer en un estado de ser santo, puro e inmaculado es que nos pone en el estado óptimo y perfecto para poderse fundir con la santidad absoluta que es Dios en el reino divino. Muy bien.
Con esto que les acabo de decir se contesta entonces claramente la pregunta: ¿cómo puedo pasar de la ilusión, que es el reino de la muerte, a la verdad, que es el reino de la vida eterna? Con lo que acabo de decir entonces podemos poner fin a esta plática para continuar ahondando la semana que entra en este tema que nos ocupa. Pongan sus manitas acá, por favor, gracias.